Bueno, no cabe duda que este es un tema que, como vimos temprano en algunos datos, es crucial hoy para el país, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema del crimen organizado, el tema de la inseguridad fronteriza, son todos temas que nos ocupan. Vimos la presión que viene por las migraciones, o que hay y que seguirá creciendo por el tema de las migraciones, con todas las implicaciones que eso tiene. Entonces no voy a tomar yo tiempo aquí para dar explicaciones, vamos a pasar directamente a escuchar a los ponentes. Y don Mario, entonces, si quiere empezar usted, adelante. Perfecto, lo puedo hacer aquí mismo. Ahí o en Sí, el podio, como usted prefiera. Tal vez aquí mismo. Pues muchísimas gracias y sobre todo estar con colegas tan selectos en el abordaje de este tema. Empezar, creo, ubicando históricamente esta materia. Si hubiéramos tenido hace 10 años, cuando en aquel momento fui ministro de Seguridad, quizás este tema hubiese abordado factores estrictamente locales, porque el tipo de criminalidad que tenía Costa Rica era en esencia esa, una criminalidad local generada desde factores locales que interaccionaban de forma escasa con el mundo del gran narcotráfico. Hoy en día esa realidad es inversamente proporcional. Nuestra criminalidad no solo se ha transnacionalizado, sino que ha importado a Costa Rica formas de comisión delictiva altamente profesionalizadas como parte de un conglomerado mundial y regional de narcoactividad. Hay dos factores geopolíticos que detonan la situación que actualmente vive Costa Rica. Si nos ubicamos en un mapa, observaremos que la paz en Colombia, esencialmente con las FARC y el gobierno, pues no solo generó un efecto interno de apaciguamiento de ese conflicto armado militar, sino que también generó, como una de las concesiones a la guerrilla, evitar la fumigación que se venía haciendo por parte del gobierno colombiano con glifosfato de una gran cantidad de áreas que estaban siendo cultivadas con amapola. Este repliegue de las fuerzas militares colombianas de esos lugares, más la eliminación de la fumigación, en aquel momento multiplicó por 3 las zonas de cultivo. Hoy es por 10. Incluso hay zonas en ese país en donde los campesinos siembran 10, 15, 20 hectáreas y ni siquiera ya hay quien se las compre por la gran cantidad de sembradíos que existen, que ni siquiera el narcotráfico está en capacidad de comprar, procesar y enviar a terceros países. Este fenómeno que viene desde el sur e impacta el corredor centroamericano, entre esos obviamente Costa Rica, también se conjuga con un fenómeno que viene desde el norte, que es la determinación de los carteles mexicanos de cada vez estar más cerca de las zonas de cultivo y de esa manera rentabilizar de mejor forma su relación con el tráfico internacional de drogas. Este movimiento de los carteles mexicanos hacia el sur del continente, hacia Centroamérica, tuvo un primer contacto en Honduras, Guatemala y El Salvador y transformó a esas sociedades en lo que llegamos a conocer como el Triángulo Norte, la zona de mayor muerte a nivel mundial fuera de las zonas de guerra, incluso con un promedio de homicidios mayor que zonas de conflicto armado. Y hoy ese tránsito exponencial de los mexicanos hacia el sur está empezando a tener cabezas de playa en Costa Rica. Entonces, este escenario geopolítico internacional nos marca un entorno que condiciona la acción de los grupos locales. En esa acción vemos que ya no solo hay grupos que tienen un excedente de drogas, se arman a través de sicarios e intentan invadir las regiones propias de otras bandas criminales para colocar ahí sus excedentes de droga y tener mayor rentabilidad en su negocio. Sino que también en el país se crea una plataforma de exportación de droga a terceros mercados. De ahí que la Unión Europea hace un especial llamado a Costa Rica
en términos casi de alarmas en rojo, porque desde el año 19, 20, 21, la cantidad de contenedores contaminados de droga que salían de puertos costarricenses e impactaban Rotterdam y Amberes en Bélgica, pues generó una cantidad importante. El país empezó a ser identificado como un punto importante en el trasiego de droga, y eso es lo que motiva justamente y genera la operación Soberanía que se hace en APM Terminals, que es la principal terminal portuaria. Solo para dar un dato, los 3 meses antes de la operación Soberanía, que empezó el 13 de julio, se habían enviado desde esa terminal portuaria 18 contenedores contaminados. En el año anterior habían sido 60 los que habían llegado a Europa. Con la operación Soberanía, que es una tecnología que no es infalible, pero mejora en un nivel importante la acción de control del Estado, llevamos 3 y hay en este momento en investigación 2 casos adicionales. Es importante este esfuerzo que hace el país por controlar sus fronteras, porque es una forma de decirle a este crimen organizado que se ha empoderado en Costa Rica y que desde aquí envía droga a terceros países, que Costa Rica está creando las condiciones necesarias y suficientes para evitar que ese tráfico internacional de drogas se origine en Costa Rica. Pero en términos generales sí debemos atestiguar que tanto la organización policial, el esquema judicial y el marco legal han quedado superados por una criminalidad más violenta, más técnica, más profesional, y de ahí el cambio que tengamos que hacer en todos los estamentos que conforman el tratamiento del delito en Costa Rica, porque a nivel policial es indispensable digitalizar y profesionalizar a las policías administrativas. Es indispensable generar operaciones combinadas y conjuntas que les permitan actuar en un frente común ante el crimen común y el crimen organizado. Y a nivel judicial tenemos un marco normativo que definitivamente está pensado en ese otro tipo de criminalidad local, de uso relativo de violencia, y no con los niveles profesionalizados e internacionalizados con que hoy opera. Y por supuesto el gran reto a nivel penitenciario, en donde estamos atestiguando el escenario en que bandas al completo son detenidas, pero sus cerebros, su parte de cabeza directiva dentro de prisión sigue gobernando esas bandas fuera, por un sistema sumamente permeable que permite incluso que la pena, incluso en casos de sicariato y homicidio, no llegue hasta el final. Y hay muchas alternativas por las cuales esas personas sancionadas y procesadas, tiempo después los volvemos a ver en la calle repitiendo exactamente el mismo patrón que los llevó a prisión. Entonces tenemos retos importantes en materia policial, retos importantes en materia de justicia, en materia legislativa y por supuesto en materia penitenciaria. Y en medio de eso también un escenario de socios estratégicos que estamos tratando de potenciar, porque la experiencia de DEA, de FBI, es importante dentro de este escenario en que nos estamos ubicando frente al tipo de criminalidad que tenemos, y de ahí que tengamos que hacer también el esfuerzo de estandarizar mucha de nuestra legislación de conformidad a cómo otros países han resultado exitosos en esto. El tema de la extradición de nacionales es uno de los puntos centrales que quiebra mentalidades, y obviamente desde una Costa Rica en que el crimen era estrictamente local, no era pensable bajo ningún supuesto la posibilidad de que un costarricense tuviera casos abiertos en el extranjero y que fuera necesario presentarlo ante esos casos, y que la nacionalidad no jugara un rol de escudo protector ante la justicia internacional. Bueno, casos citados como una figura que ha sido renombrada en estos días, el famoso Macho Coca, conocido por décadas y décadas en relación a su vinculación con el crimen, pues bueno, nunca fue procesado en el país y es hoy un país extranjero el que justamente
ordena la confiscación de sus bienes, cosa que nunca había sucedido en el propio país de referencia. Cuando esto pasa en otros países, uno siempre se imagina una justicia comprometida, una policía comprometida con estamentos criminales para evitar que esto haya sucedido. Y bueno, creo que en el caso costarricense no ha sido así, pero que demuestra que este tipo de criminalidad está más allá de las capacidades de control de los órganos que conforman el Estado costarricense en materia de justicia. Dejo hasta acá esta presentación y quedo luego a sus órdenes. Muchas gracias, don Mario. Entonces vamos con Mario 2. Mario 2, ok. Adelante. Primero que todo, gracias. Primero que todo, agradecer a Foro Santander por la invitación, señor ministro, Álvaro Ramos, don Roberto, gracias por la invitación. El país se enfrenta a uno de los mayores desafíos de su historia. Todos nos podemos poner a pensar cuál es el mayor desafío que tenemos. Inseguridad, corrupción, desempleo, falta de oportunidades. Esos son los síntomas de un problema mayor. ¿Cuál es el problema mayor que tenemos hoy? Hay una ausencia de la clase política costarricense para generar una hoja de ruta sobre los temas importantes en tema de seguridad y defensa nacional. Si nos vamos al año 1949, ese Estado benefactor que duró 3 décadas, ¿cuál era el objetivo de ese Estado benefactor? Sacar a la gente de la pobreza. Se crearon instituciones, se fortaleció la educación, se fortaleció el sistema de salud y se logró en esas 3 décadas. Esa ausencia que tenemos hoy por una visión país en tema de políticas públicas, que en Costa Rica hoy no tenemos ninguna política de Estado, todas han sido políticas de gobierno. Cuando entramos a los años 80, ese Estado bipartidismo, donde el tema de seguridad era un botín político. Cambiaba un gobierno, salían todos los policías, los mandos medios, los mandos altos, y llegaba otro gobierno y tenían otro grupo de personas diferentes. ¿Por qué sucedía eso? Por un miedo de golpe de Estado, no teníamos una hoja de ruta clara, y hoy tenemos la factura de todas esas malas decisiones que tenemos hoy. Llega el año desde el 86 al 94, donde cambiamos un sistema estructural, que fue la Ley General de Policía, la Ley 7410, la primera acción política para generar una profesionalización de la policía. Eso fue una administración de la viceministra Laura Chinchilla. Cambió el paradigma de la seguridad del país. Ya los policías ya no tenían que irse para su casa o militar en un partido político. No, ya tenían una carrera policial. Llega el 2001. ¿Qué pasa en el 2001? Se genera otra ley para fortalecimiento de las policías, grados, riesgo policial, nada estructural. Llega el 2004, un grupo de pensadores indican, vamos a desarrollar una verdadera doctrina policial. ¿Qué es una doctrina policial? Se enfoca en la Academia Nacional de Policía. ¿Y qué dijeron los pensadores en esa época, en el 2004? No podemos hacer una doctrina policial en Costa Rica porque la capacitación de los policías es heterogénea, no es homogénea. ¿Qué pasa? El recurso humano, lo más importante que tenemos en el país, no ha sido valorado. Mal alimentados, infraestructura, habituallamiento y movilidad. Los invito a ver las delegaciones del país. No, ¿de quién es la culpa? De la clase política costarricense como tal. Y no es un tema de echarle la culpa a alguien, sino hay que saber cuál es el problema para poderlo solucionar a futuro. Llega el 2010, ¿verdad? Con Laura Chinchilla y su famosa política Policy Paz. Dentro de la seguridad humana hay 7 ejes. Seguridad económica, seguridad ciudadana, seguridad ambiental, seguridad alimentaria, seguridad de la salud, seguridad de la seguridad personal. Esos ejes son los que le dan sustento a una verdadera política de Estado. Y la política de Policy Paz, que fue un fracaso total, porque era una política para 10 años,
y solo duró 3, porque un año se dedicaron a construir la política, el PNUD, que se dedicó un año a construir la política. ¿Qué significa eso? Nos venden ideas que no son reales. Si realmente necesitamos una política de Estado, no podemos decirle a la gente que tenemos una política de Estado si es una política de gobierno que solo duró 3 años. Llegó el gobierno de Guillermo Solís, rompió todo lo de la política por Paz. ¿Por qué? Porque lo que fundamenta una política de Estado son los proyectos de ley. Y los proyectos de ley van amarrados con una verdadera política de seguridad, con los ejes transversales en este momento, para poder generar esa política de Estado. Pero también necesita presupuesto. Se necesita una hoja de ruta. ¿Quién va a hacer la máxima coordinación para generar esa política de Estado? Llegamos al año 2014, ¿y qué pasó con el año 2014? Con los Guillermo Solís. No se generó ninguna política de Estado porque tenía una idea abolicionista. Las famosas golondrinas, una golondrina no hace verano. Duraron 4 años para gestionar un crédito de $20 millones para los famosos escáneres. 4 años duraron las negociaciones con la embajada china. ¿Y qué pasó con la embajada china? Una semana antes, ¿qué dijeron? No me interesa. Entonces, la culpa la tienen los políticos de Costa Rica. ¿Por qué? Porque no desarrollan lo que necesariamente necesita el país. Llegamos al 2018, la pandemia, no se generó ninguna verdadera política de Estado. Y más frecuente, al 2022, el año 2022 al 2023, que yo le llamo el PAC 2.0 o el PAC 3.0. ¿Por qué? En el primer año de gobierno de Rodrigo Chávez no se desarrolló ningún proyecto de ley. El primer año, que es el más importante. El primer año. ¿Qué significa eso? Los mismos viceministros tenían doble sombrero. Yo era viceministro y era director de la Fuerza Pública. Yo era viceministro y era director de guardacostas. ¿Dónde está el peso político? No existe. Eran los mismos funcionarios de la administración pasada. ¿Cómo íbamos a tener resultados en el 2022? Que cumplimos la cifra récord de homicidios con 12.6 homicidios por casi 1,000 habitantes. Y este año vamos a terminar en 18 homicidios por casi 1,000 habitantes. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Somos nosotros los ciudadanos que hemos hecho las cosas mal? No, es que le damos el poder a la clase política y posterga el tema y las decisiones que realmente necesitamos hacer. Llega abril de 2023, un acto muy bonito, presenta la política de Costa Rica Segura, 5 proyectos de ley, y yo mismo le mandé un correo al señor ministro diciéndole que esos 5 proyectos están mal elaborados, son roza de inconstitucionalidad, y realmente son proyectos mal elaborados. Bueno, obviamente no recibí ningún correo, ¿verdad? Desde luego. ¿Qué significa eso? Yo se los advertí desde mayo de este año. Esos proyectos están mal elaborados. Esos proyectos, ojo, son buenas intenciones, sí. ¿Los necesita el país? Sí. Pero eso no viene a solucionar el problema estructural que tenemos en el país. El país tenemos problemas estructurales. ¿Y quiénes son los que tienen que tomar las decisiones para cambiar esos temas estructurales? Los políticos. Bueno, don Álvaro y don Mario son políticos. Yo no soy político. Ellos tienen el poder para cambiar las cosas. Esa es la diferencia. En estos momentos se presenta, y lo digo con todo respeto, don Mario, la política nacional que se presentó hace unos días atrás es una política fallida. Va a durar solamente 2 años más, hasta 2026. ¿Por qué? Porque la política de seguridad que se presentó, lo que fundamenta una verdadera política de seguridad son los proyectos de ley, son lo que le da trazabilidad que pase de gobierno a gobierno. Okay. De gobierno a gobierno. Es por eso que es muy importante en esta época, y por eso estoy aquí. Yo estoy radicado en el estado de Nueva York, y es muy importante generar una estrategia. Y la estrategia es: necesitamos un pacto nacional por la seguridad, la justicia y la paz. Primero, un pacto nacional donde todos podamos seguir una misma bandera. 2, necesitamos un plan de contingencia sobre la seguridad y la defensa nacional. Y tercero, necesitamos una política
nacional de seguridad y defensa. Esos 3 elementos los necesitamos. Aquí se hacen las cosas al revés. Primero hacemos la política, después vamos a negociar con los políticos. Hay muchos retos que hacer, pero lo más importante y que quiero dejar aquí bien claro es que si las cosas se han hecho mal es porque la clase política costarricense ha postergado las verdaderas decisiones que tenemos que tener como país. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Adelante. No me salió porque te iba a decir tuto, pero bueno, adelante igual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Foro Santander. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a los señores panelistas, al señor ministro, don Mario, y mi querido amigo, don Roberto. Nos tiene aquí reunidos el tema principalísimo. 2 simples números nos indican por qué estamos aquí, por qué ponen tanta atención. Los veo con los ojitos así pegados y las orejas bien clavadas en el tema. Muy sencillo, 833 homicidios al día de hoy. Una de las sociedades democráticas, estables, serias, maduras, más violentas que no están en estado de beligerancia. Eso es extraordinario a lo que hemos llegado. Es inaceptable simplemente esa métrica. Tenemos el récord que los 2 señores que me han predecido han dicho, han intentado hacer un récord histórico. Bien, yo voy a decir el mío, para que tengan una idea de la sorpresa que tengo yo, más grande que la de cualquiera de estas mesas, que están sentados en estas mesas y en este panel. Yo entré a este tema oficialmente el 8 de abril de 1973, hace más de 51 años, y ni un solo día de mi vida he dejado de estar en este tema, ya sea hablando, ya sea ejerciendo, ya sea hablando paja, ya sea criticando o ya sea produciendo algo. Tengo 51 años y pico continuos de estar en este tema. Puedo relatar con claridad meridiana lo que ha pasado de una Costa Rica bucólica, perfecta en términos de seguridad, perfecta en términos de seguridad personal. Mis papás, yo fui a la escuela, como relató aquí doña Laura, fui a la escuela pública, la Juan Rudín. No recuerdo nunca que mis papás se preocuparan. Era un chiquito de 7 años que caminaba en la Juan Rudín detrás de la catedral, caminaba tranquilito con un bultito que me regaló mi abuelo de México de cuero, caminaba tranquilo a la oficina de mi papá que estaba en lo que hoy es la Extra. Nunca tuve un solo problema, estuve en secundaria entera, nunca un solo problema de seguridad. Estuve 7 largos años en la Universidad de Costa Rica, que era la única universidad que existía, hago la relación, no puedo hablar de la educación privada porque no existía en términos universitarios, y en los 7 años, con compañeras que cogían el bus a las 5:30 de la mañana en Alajuela, a las 5:30 de la mañana en Cartago, compañeras, no dije compañeros, esos no me preocupaban nunca. Nunca en 7 años una sola compañera fue asaltada en la parada de buses. Una sola, lo afirmo aquí, que me desmientan las múltiples compañeras entre las que está mi esposa, que fue mi compañera 7 años. ¿Qué clase de país teníamos? ¿Qué clase de paraíso terrenal en materia de seguridad? Compárenlo con lo de ahora. Compárenlo para que vean lo que hemos perdido en 51 años. Eso en términos de seguridad ciudadana es simplemente inconcebible. En eso concuerdo totalmente con don Mario. Nosotros, la clase política, nosotros, la clase económica, nosotros, la clase intelectual, nosotros, la clase que administra el país, tenemos una culpa muy grande de haber perdido semejante tesoro. Es inconcebible. Más cuanto que estábamos en uno de los peores barrios del mundo. América Latina y América Central no eran exactamente el referente mundial de seguridad, ni mucho menos. Entonces a mí me preguntaban, vino el devenir, fui oficial, fui asesor, ejercí puestos, y me preguntaban en muchos foros como este, Álvaro, ¿ustedes tienen algún problema de seguridad nacional? Porque es el tema que nos ocupa hoy. Y yo respondía con claridad meridiana, ninguno. Las pequeñas problemillas fronterizos con Nicaragua, ya los había definido don Ricardo Jiménez a la perfección cuando se lo preguntaban a él mejor que yo. Y decía, Costa Rica tiene 3 estaciones, la seca, la lluviosa y la de problema con los nicas. ¿Ok? Entonces, ningún problema. Eso es una cosa
de tiroteos, o menos que eso todavía. Eso no es un problema de seguridad nacional, es un problema de manejo diplomático y fronterizo. Eso me lo preguntaban hasta hace relativamente poco y lo contestaba con precisión matemática. La democracia costarricense no está en ningún problema, no tiene ningún problema. Su madurez está asegurada y su estabilidad está asegurada por el consenso de más de 350 años de ser la estirpe más hábil en el planeta Tierra. Los costarricenses son la estirpe más hábil del planeta Tierra. Por durante 350 años nunca han peleado una guerra, nunca han tenido que transferir prisioneros, nunca ha habido una casa destruida por un bombardeo, nunca ha habido una ciudad afectada por un ataque de artillería, nunca ha habido un sitio militar a ninguna pequeña población. Así es que es una estirpe virtuosa en medio de este vecindario de locos, de absolutamente locos de América Latina en materia de seguridad nacional, de dementes, básicamente enloquecidos. Nosotros sobrevivimos 350 años increíblemente. ¿Cómo nos pasó en donde que estamos? Concuerdo con el señor Arias totalmente, es extraordinaria la pérdida. No le hemos mesurado lo que hemos perdido, del paraíso de Álvaro Ramos Regnitz de 7 años a lo que tenemos hoy. Es una pérdida única probablemente en la historia de la humanidad, lo que hemos perdido nosotros, si hacemos la métrica de pérdida por pérdida. Porque hoy, a ese tiempo me hubieran preguntado, ¿usted tiene algún problema de seguridad? Sí, problema de seguridad ciudadana. Nos roban la manguera si la dejamos afuera. Las llantas de los Jeep Toyota, si usted las dejaba afuera, las llantas de repuesto, había unos habilidosos que se las apiaban y a mí me las robaron una vez, por cierto. Relato el tema porque lo conozco personalmente. Esos eran los grandes problemas, salir y el Jeep Toyota me habían robado la llanta de repuesto. Sacaría un atacar del corazón. Era el salado del año del barrio, que le habían robado la llanta del Jeep. Esos eran los problemitas que teníamos. Un borracho feo en una discoteca, había que sacarlo a patadas. Yo algunas veces ayudé en el tema. Esos son los problemas. Y la marihuana, que francamente nunca fue un tema excepcionalmente. Era tan mala la marihuana, solo para relatar el tema de drogas que nos ocupa tantísimo ahora, que nos tiene atosigados como sociedad, como gobierno, como empresas, como turismo. La marihuana era de tan mal contenido, THC, el contenido que realmente le da la fuerza a la droga, que ni siquiera nunca tuvimos una exportación de marihuana costarricense que yo recuerdo en todos esos años. Eso indica la mala calidad, la pésima calidad de la marihuana que teníamos y que se sigue produciendo en algunos casos en Costa Rica artesanalmente. ¿Qué pasó? Hoy, si hacemos ese mismo inventario, sería de salir y llorar. Uno, la seguridad ciudadana. Bueno, acabo de decir una cifra, 833. No hemos medido los heridos graves que tenemos. Es terrorífico lo que significa para la sociedad. No solo los muertos, sumen los heridos graves que hay ahí. Familias enteras quedan con una persona de 23 años, de 18 años, de 27 años, de por vida lisiada, de por vida inútil completamente. El trauma social, que significa eso, ni hablemos. En seguridad ciudadana la situación es dramática. En seguridad económica, estamos viendo increíbles cosas que pasan, como el robo de 3.293 millones en el Banco Nacional. La seguridad económica la hemos perdido. Si la pierde el banco principal del país, imagínense los demás, ¿cómo estamos? Nada más. Además, todos nuestros datos personales, esto nos debe importar mucho, están siendo controlados por el Banco Central. Todos los datos de ustedes, los que están sentados en esta mesa, están siendo controlados en el Banco Central. Eso es poner en manos de la criminalidad más sofisticada del mundo la posibilidad de que nos vacíen las cuentas, nos extorsionen, usen nuestros datos para cosas, por supuesto, ilegales. Eso es una pérdida de seguridad económica extraordinaria. La pérdida de seguridad cibernética. ¿Para qué más detalle? Listo. Entonces, eso lo tenemos ahí, pero quiero retomar lo que doña Laura dijo. Dijo una frase muy cierta. Lo que sigue aquí tiene relación con educación, por supuesto. Tiene relación con educación. La educación es la base por la que Costa Rica la educa. Vamos a ver, las tres patas, educación, la Caja Costarricense de Seguro Social y la limpieza del sufragio, lo que hicieron el país, lo que lo hicieron verdaderamente como somos, de lo que estábamos orgullosos. El no tener ejército, por supuesto, era el telón de fondo de todo eso. Hoy no tenemos educación, no tenemos fondos
Y por eso pretender, sin darle recursos a las policías, tanto las administrativas como el OIJ, como el Ministerio Público, se le han quitado increíblemente los recursos, es una cosa increíble. Es exactamente como pretender, agarrando su frase, que un muchacho sin estudiar pase los exámenes. Muchas gracias. Gracias, gracias Álvaro. Vamos a ir a un conversatorio de preguntas. Siéntanse en libertad de preguntarse entre ustedes si lo consideran apropiado. Yo voy a sembrar esto con una primera pregunta para cada uno. Y Mario, oyendo a Mario Zamora, oyendo a Mario Ruiz, se me viene a la mente, ¿verdad?, el discurso del señor presidente trasladando la responsabilidad por las leyes de seguridad a los diputados. En esas 26 leyes, no sé si son 26, pero eso fue la cifra que se mencionó, que están ante la Comisión de Seguridad, ¿hay contenido suficiente para realmente enfrentar lo que nos planteó Mario Ruiz en términos de seguridad, en términos de control de frontera, perdón? Mario Arias. Arias, no Ruiz, perdón, sí, perdón. En términos de seguridad, ¿ustedes creen que en esas 26 leyes vamos a encontrar el contenido necesario para las escuchas, para, en fin, todos los temas de seguridad que ustedes planteaban, bien o mal, en las 6 leyes que presentaron? Pues mire, en este momento el reto que tenemos es tan grande que esas 26 leyes son un primer paso muy tímido aún frente a lo que tenemos que hacer. Lo primero es que el país tal vez no ha querido entender o no hemos querido entender que en un momento extraordinario también hay que hacer grandes esfuerzos de manera extraordinaria. ¿Qué significa eso? Bueno, todas las legislaciones que regulan a los cuerpos policiales tienen entre 25 y 30 años. Aún la Ley General de Policía habla de Guardia Rural, Guardia Civil, es decir, hay un escenario competencial. Lo que tenemos que fortalecer son las capacidades investigativas y tenemos a la mayor parte del cuerpo policial en roles administrativo-preventivos. Por ejemplo, en materia migratoria, recuerdo cuando elaboramos y redactamos la actual Ley General de Migración y Extranjería, uno de los elementos centrales es que no solo se creó la Policía Profesional de Migración, y ese nombre lo tuvo no por casualidad, queríamos profesionalizarla al grado máximo, pero se creó una unidad de investigación con capacidad de detectives, igual que el OIJ en materia migratoria. Hoy el Ministerio Público, los delitos migratorios, tiende a usar a la Policía de Migración y no al OIJ, dado su grado de experticia y especialidad. Bueno, esto nos habla una serie de retos de orden estratégico, el modelo policial que tenemos, cuánto debe variar, hacia dónde debe variar, cómo dirigirse. La propuesta que acabamos de hacer hace pocos días es una propuesta novedosa porque además incorpora una matriz que es la más completa en políticas de seguridad de América Latina en este momento. Costa Rica siempre había tenido el reto de cómo manejar la seguridad nacional, que es la competencia típica de las Fuerzas Armadas. Y ese tema normalmente se dejaba de lado, porque a los costarricenses esto nos crea un tabú. ¿Cómo enfrentar la defensa, que es la función primaria de las Fuerzas Armadas, en un país que abolió a su ejército? Bueno, lo tenemos que hacer con autoridad de policía y a través de las competencias que los distintos órganos civiles administrativos también han venido desarrollando en esta materia. Entonces, ahí tenemos un primer escenario en donde apostamos a la elaboración de proyectos de ley. Por ejemplo, pensamos que al mes de marzo podremos tener al completo una modernización de toda la legislación que hoy regula a los cuerpos de policías administrativas en el país. Lo segundo, hay escenarios concretos del crimen organizado que tenemos que analizarlos. Vemos que una organización hay que despojarla de su capital para ser efectivos y la ley de extinción de dominios se nos ha atragantado en la Asamblea Legislativa y no hemos todavía dado ese paso porque muchas veces esa ley ha tenido contenidos que podrían hacerla peligrosa en relación a la mala praxis judicial, que también es una posibilidad que puede suceder porque nadie está vacunado contra el error. Entonces, ahí tenemos una propuesta que estamos elaborando para que esta ley se aplique en los casos de narcotráfico, terrorismo, cuando sean elevados a juicio. Eso creo que da el marco comprensivo para el uso de una herramienta tan potente
y a la vez tan lesiva de derechos como es esa legislación. Pero el componente de legislación va por un lado, el componente de incorporación de tecnología va por otro. Cuando hoy uno visita las policías más avanzadas del mundo, ve que tiene centros de mando y control, Plataforma México, Plataforma Madrid, en donde en esos sitios se controla a policías ubicadas en mapas electrónicos con GPS, cámaras en los propios uniformes. Todo este tipo de trabajo que hoy nos resulta muy lejano son los pasos decisivos que tenemos que hacerlo, y por supuesto el elemento de recursos es importante para incorporar esas tecnologías de punta. Sí, Mario Arias, y perdón por la equivocación, Mario Arias es un amigo muy cercano, así que disculpa. No hay problema. Dos cositas importantes. Vos mencionaste la necesidad de una legislación que le dé el marco correcto, de fortalecer instituciones, de fortalecer la disponibilidad de capital humano más profesional, infraestructura, ¿verdad? Hablaste de la parte, voy a decir, carcelaria, de la necesidad de invertir recursos. ¿Cuáles son las prioridades? Si uno quisiera ir a esa política de Estado que estás planteando, ¿hay que abordar todos estos temas simultáneamente o hay alguna secuencia lógica en esto? Bueno, primero que todo, el tema de la seguridad es hoy, no es entre... Oh, creo que no sé, no, está ahí. ¿Sí se oye? Sí, Okay, sí se escucha, ok. El tema de la seguridad es hoy, no en el 2024, 2025, 2026. Esos 26 proyectos de ley se van a reducir en 6 proyectos de ley, porque muchos se parecen, ¿no? Son 6 proyectos de ley. ¿Qué significa eso? Dentro de la política que presentó el señor Mario Zamora, hay más o menos 15 leyes. De esas 6, las primeras 6 leyes, el presidente las desconvocó. ¿Qué significa eso? Pierde sustento la política de seguridad. Y una de esas leyes, como la ley de extensión de dominio, que la van a presentar en julio de 2024. Así lo dice la política, ¿no? La ley de extensión de dominio está obsoleto, ya es una figura que no se utiliza. Se utilizaban en Colombia en los años 80, los años 90. ¿Por qué no utilizamos los capitales emergentes, que es una ley vigente? ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Por qué no desbaratamos la economía del crimen? ¿Por qué no lo hacemos? Porque es un tema político. Las decisiones políticas se quedan y se postergan para otro gobierno, me voy a comer la bronca, otra frase. No, ya no hay que vender humo. Y se lo digo aquí a Mario Zamora y Álvaro Ramos, que tiene toda la vida estar en esto. Ha luchado por ser escuchado, por generar ideas muy buenas. Pero la clase política no escucha. ¿O para quién trabaja la clase política? Ese es el grave problema que tenemos. ¿Necesitamos recursos humanos? Sí. Necesitamos, como lo digo yo, un plan de contingencia hoy. La política de seguridad no dice cuál es el plan de contingencia. No dice cuál es el presupuesto, cuánto se va a gastar en esa política en los 7 años. Esa es mi preocupación. Va a pasar lo mismo de Polsepaz, que fue una política de gobierno, no una política de Estado. Entonces vamos a seguir en lo mismo. Va a llegar otro candidato a proponer realmente lo que se tiene que hacer. Otro discurso, el mismo discurso de siempre. La seguridad es hoy y hay que actuar hoy. Por eso es muy importante. La seguridad se polarizó. Hay que seguir el siguiente camino. El Pacto Nacional de Seguridad, Justicia y Paz. Usted puede poner 1000 policías en Limón, no va a solucionar el problema es estructural. En el 2021, que aquí está el tema de educación, se hizo un censo. 520,000 niños en la pandemia no tenían conectividad a internet. De esos 520,000, 218,000 niños están en la línea de la pobreza. No tenían las escuelas cerradas, no tenían internet, el famoso 5G, y vivían en la mayoría de las costas. 218,000 niños no estudiaron prácticamente en 2 años. ¿Qué significa eso? Caldo de cultivo para el crimen organizado. Vaya a ver a Chacarita, vaya a ver a Limón. La edad de los niños, 14 años, sicariato. Eso hay que solucionarlo hoy, señor ministro, con todo respeto. No el 2024, 2025, 2026, como lo establece la política. Una política de Estado es para mediano y largo plazo. Hay que entender eso. Por eso se necesita un plan de contingencia que es hoy. ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Cuántos policías ocupamos? Como lo dice Álvaro Ramos en sus discursos. 2,000 policías.
tal vez es corto. Se necesita sacar la billetera, invertir en seguridad, en tecnología, mejor equipo, movilidad, profesionalizar la policía, un verdadero grupo de inteligencia. Costa Rica no tiene policía de inteligencia, solo la DIS, que es una policía política. ¿Cuáles son los insumos que tenemos que darle a la policía? Desbaratar los grupos criminales. Si nosotros realmente queremos hacer las cosas bien, hay que desbaratar la economía del crimen. Eso significa que los grupos criminales, que más o menos en Costa Rica hay 400 grupos criminales, en el 2010 que estuvo ministro don Mario Zamora, habían 45, 50 grupos criminales. Hoy tenemos 400 grupos criminales. Hay que desbaratar esa economía del crimen. ¿Qué significa eso? Los debilitamos. A la hora de debilitarlos, significa porque podemos incursionar a lo que está haciendo hoy la OIJ, de un trabajo muy interesante. Lo más importante en esto es que los proyectos de ley, por sí solo, si no van concatenados a una política de Estado, una estrategia, presupuesto y ejes transversales, es un saludo a la bandera. Muchas gracias. Sí, Álvaro, vos nos hablaste de esa Costa Rica idílica, que seguro estoy viejo porque yo también la recuerdo. Yo caminaba de Barrio Escalante a la Buenaventura, ida y vuelta, sin ningún problema. Y de verdad que íbamos cientos de chiquillos y chiquillas caminando por todo San José. Es más, yo siempre le cuento a mis hijos que el director de la escuela y mi maestra, que eran medio novios, me agarraron a mí de mensajero y yo iba a pagar el IMBU, iba a pagar la cuenta de luz y todo, y andaba con plata en las bolsas y nunca me ocurrió absolutamente nada, ¿verdad? Así que yo recuerdo eso. Por otro lado, terminaste hablando de los 3 pilares: el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja y la educación, o el Ministerio de Educación, la educación pública, si lo querés ver conceptualmente. ¿Qué tiene que ver eso con lo que nos está planteando Mario? ¿Y cómo unir los dos temas? ¿Qué tienen que ver esos 3 pilares con la seguridad en una manera directa? Tiene que ver con la estrategia nacional de seguridad, con la defensa del país. No quise mencionar más ahí, pero sí, seguridad social es extraordinariamente importante, no solo en la Caja por supuesto es la institución estrella y la que realmente nos ha dado la Costa Rica con esos índices de salud extraordinarios y una longevidad fuera de todo contexto para la pobreza real del país. Claro que sí, pero no es la única. Tenemos también la seguridad alimentaria. Yo en toda mi existencia, tengo 69 años, no recuerdo haber visto una hambruna en el país, tampoco ninguno de ustedes. Estoy aquí, estoy seguro. Y esto es importantísimo en la estabilidad de un país. El que no lo entienda no sabe ni de qué está hablando siquiera de seguridad. Que nunca hayamos tenido ni siquiera la perspectiva de tener una hambruna. Por cierto, hoy hemos recibido unas noticias no muy agradables de un niño que murió de desnutrición. Hay sus bemoles en el caso, pero ahí está la noticia. Nada más la traigo a colación por el tema. La seguridad alimentaria es esencial en la defensa de un país, pero extraordinariamente importante. Los que no han estado en una guerra, como las europeas, que han padecido poblaciones enteras, hambrunas enteras, y en Asia y en África, no pueden ni entender esto. No lo hemos tenido nosotros precisamente porque hemos tenido seguridad alimentaria, porque hemos sido un país productor de lo que comemos. El haber eliminado salvajemente e irracionalmente a los productores de arroz, a mí me dejó pasmado completamente en materia de seguridad. No estoy hablando de materia de economía, no me meto mucho en ese tema, aunque tengo mi educación al respecto, en lo personal, tengo graduación en Estados Unidos en esos temas, nunca me meto. Me interesaba que perdimos un bastión extraordinario en la estabilidad y la defensa del país. Esto sí es serio, perder la producción de arroz y otros temas. Ahí nos debilitamos profundamente como país. Por ejemplo, eso sí es un acto criminal, dejar al país a merced de los mercados internacionales, a merced de una escasez internacional. Ya pasamos la pandemia, no me cuenten cuentos nadie en materia de estrategia que no nos puede suceder algo grave. Claro que nos puede suceder, casi nos sucede hace unos meses con la India restringiendo las exportaciones, el principal productor restringiendo las exportaciones de arroz. Así es que este es un peligro directo a toda la población, sobre todo a la población de más escasos recursos. Entonces, para mí, un concepto de seguridad nacional tiene que encompasar todos estos criterios. No solo es el problema policial o el problema de protección de soberanía. La contención
es el tema central, para que los índices de criminalidad no escalen, no tengan esa curva. Aplanar la curva en materia de contención es esencial. Para contener se requieren recursos y más recursos. Para destruir a las estructuras criminales más peligrosas, que las tenemos, las más peligrosas del mundo, se encuentran en este paisito de 50.900 kilómetros cuadrados. Aquí están trabajando a pleno. Requerimos darle recursos enormes al OIJ y al Ministerio Público y a las estructuras judiciales especializadas. Si les hemos quitado los recursos, estamos falseando completamente la capacidad de destruir a las estructuras más peligrosas. Esto es gravísimo. No hay ninguna posibilidad de contener la criminalidad. Y por último, lo que usted mencionó, déjame terminar este punto, es el de los espacios carcelarios. Si queremos contener, digamos que todo tiene éxito, que don Mario tiene un gran éxito y se lo deseo, que la OIJ tiene un gran éxito y metemos a la cárcel a 5.000 peligrosísimos criminales, violentos, profesionales, sanguinarios, horribles. Los criminales más horribles del mundo los tenemos en Costa Rica, coleccionables además. Uno puede escoger el color, nacionalidad y área costera en la que viven, sin problema. Imaginémonos que los metemos a la cárcel. ¿A cuál cárcel? Ni 1 metro cuadrado de espacio carcelario, ni uno. Digamos que tenemos éxito, que les asignamos 650 millones de dólares. He hecho un cálculo así en carrera para que todos los cuerpos tengan buena plata. Y tenemos un enorme éxito y agarramos de todos esos zampones. ¿A dónde los ponemos? ¿A dónde están los espacios? ¿A dónde está el plan nacional de espacios carcelarios para meter esos zampones? En ningún lado está. Así es que no tiene dientes lo que estamos hablando, estamos sin dientes. Sí, Mario, yo no sé cómo, pero el tiempo vuela, nos quedan como 9 minutos en total para tratar de resolver esto. Entonces yo quiero volver sobre el tema del pacto nacional y el plan de contingencia para que lleguemos, entre comillas, con vida y con una base de seguridad a ese pacto nacional. ¿Qué hay en la política que has planteado en términos de una contingencia y de reaccionar con fuerza a la situación que estamos viviendo inmediatamente y cómo resuelve algunos de estos problemas estructurales que están siendo planteados? Aquí lo primero que voy a decir es que la gente que habla de los políticos termina siendo más política que los políticos. Y aquí, Mario, te quiero decir que en Nueva York, donde usted está ubicado, usted debe reconocer que cuando era la ciudad más peligrosa del mundo y la toma del alcalde Giuliani, él se dedica 2 años a sentar las bases de la policía. Aquí no hay respuestas instantáneas, no hay, a no ser bajo el sacrificio del Estado de Derecho, lo cual no estamos en disposición de hacer. En este escenario en donde tenemos que trabajar bajo valores jurídicos, de tener comprobanzas de que hay un debido proceso, esa es la forma, la tica en que estamos apostando a la resolución de este tema. Entonces, estos temas de choque, nosotros incluso vamos a más, no solo tenemos identificados 340 estructuras, sino 269 sicarios. Podrían detenerse hoy en la noche y resolver el problema para mañana, pero eso significa no pasarlos por la justicia, eso significa brincarnos el estamento judicial. Y el problema es que cuando una sociedad abre esa puerta, luego de los sicarios empiezan a ir otros tipos de personas. Entonces, no son las formas democráticas de resolución del problema. Entonces, las respuestas fáciles, no estamos en una literal guerra en donde nos movemos sin reglas. Nos estamos moviendo dentro de las reglas del Estado de Derecho. Y eso toma su tiempo sentar las bases. A Giuliani le tomó 2 años organizar el escenario de la policía. Y tenemos una sociedad que viene desde hace años dando los signos y la sociedad no reacciona. ¿Qué premio recibimos nosotros cuando logramos bajar la criminalidad homicida a 8.6? Justamente en el año 2010. Porque aquí la diferencia es que estoy hablando sobre un resultado logrado. Es decir, no estamos hablando de alguien que aspira y que tiene unas ideas. Ya pasamos por el cargo y tuvimos un logro que es, en los últimos 20 años me ha tocado ser el único ministro que ha bajado los niveles homicidas en Costa Rica. Entonces no venimos a hablar paja tampoco.
Esos datos los dice la estadística. A quien no lo quiere creer, que vea la estadística para que se vean los datos objetivos. ¿Y qué es lo que podemos constatar? Que acto seguido la sociedad costarricense retiró los fondos del impuesto de sociedades de las policías. Dejamos de crecer. Hoy me vuelvo a encontrar los mismos 13.500 efectivos que dejamos hace 10 años. Panamá, que tenía hace 10 años lo mismo que nosotros, hoy tiene casi 29.000 policías. Y ha generado un efecto traslado hacia Costa Rica de muchas de esas estructuras criminales. Entonces también aquí tenemos que hacer un esfuerzo país en sostenibilidad de los recursos en el largo plazo. Recordemos que para el 2024 viene la incorporación de recursos más grande que ha tenido el presupuesto del Ministerio de Seguridad en los últimos 15 años. 24.000 millones se están inyectando. En este momento hay 650 policías formándose en la Escuela Nacional de Policía. La misma que fuimos a China a negociar y que tiene una inversión de 40 millones de dólares y es la mejor instalación policial educativa que hay en todo Centroamérica. Y la tenemos en este momento con 650 efectivos y la tendremos a inicios del otro año con otros 650. Por supuesto que se van haciendo una serie de cambios y de pasos. En materia criminal, curiosamente, con el aumento exponencial de los homicidios, vemos también que el 2023 tiene menos delitos contra la propiedad que el 2022. Eso significa que la policía en la calle, la policía administrativa, está logrando resultados importantes y significativos. ¿Qué pasa en materia de sicariato? Los sicarios, esencialmente, cuando cometen sus ajustes de cuenta, la relación entre esa escena criminal y ese sujeto pasa por la investigación judicial. Y queremos apoyar mucho a los efectivos, justamente a los colegas del OIJ, del Ministerio Público, porque la policía administrativa es la que hace patrullaje preventivo, no podemos estar en cada esquina, y la que detenemos personas sicarias cuando cometen un ilícito. Llevamos 100 personas detenidas hasta el momento. Pero nos encontramos también con personas que están purgando penas carcelarias, 15, 20 años, pero a los 3 años y medio, 4 años y medio, vuelven a estar en la calle. Tenemos una especie también de escenario giratorio que hace que los elementos más violentos de la criminalidad tienen también ciertas facilidades. Y en el caso de las personas adolescentes sicarias, tenemos el gran problema del tratamiento jurídico penal que se les da, que hace que las penas no sean de la duración que deberían de ser. Ahí tenemos también un reto país. Sí. Mario, en el año 2016, con don Miguel Gutiérrez Saxe, yo facilité un acuerdo nacional que tenía 9 temas, no tenía el tema de seguridad, no era un tema que nos preocupara con esa profundidad en aquel entonces, pero fundamentalmente fue planteado desde los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. ¿Es esa la suerte de pacto nacional que vos te estás imaginando o tenés otra forma de llegarle? Bueno, primero que todo, para contestarle a don Mario, cuando uno trabaja, uno no trabaja para que lo premien, uno trabaja para que le paguen. Esa es la diferencia. Si uno busca premios, tiene que ir a Hollywood o algo, ¿no? Esa es la diferencia. Todo lo que tenemos que hacer es por el ciudadano que está a pie, por la gente que realmente lo necesita, para aclarar eso, ¿no? Algo importante es, cuando nosotros, dice don Mario que Giuliani en 2 años bajó los índices de criminalidad, sí, pero tenía $1.000 millones. $1.000 millones para gastar, obviamente, en seguridad. ¿Costa Rica cuánto tiene? Bueno, Costa Rica lo tiene. Yo se lo pasé al señor Mario Zamora en correo, diciéndole que Costa Rica en el año 2021 le dieron un presupuesto de $100 millones del BID. Ustedes saben, desde el 2021 a hoy, ¿cuánto se ha ejecutado? El 8%. ¿Por qué? Porque no hay capacidad del gobierno, se ponen unas metas tan altas que no tienen la capacidad de cumplirlas. 8%, más o menos $90 millones que tiene el BID ahí para gastar en infraestructura, gastar en los centros de paz, en tecnología, y no los pueden utilizar. ¿Qué pasa? ¿Es un tema de gestión o es un tema de capacidad? Uno. Segundo, cuando hablamos de un pacto nacional, como el tema está polarizado, si el gobierno, don Rodrigo Chávez de una vez
se lo mencioné en una gira en San Carlos. Yo se lo dije a don Rodrigo Chávez, usted es la última solución que tenemos en este país para solucionar el tema de seguridad. Sí, sí, vamos a comernos la bronca, etc. Yo le creí. Muchos de ustedes le creyeron y nos mintió. Abandonó la seguridad del país. No le importó. La dejó a merced de sus opositores. Por eso el tema de la seguridad está polarizada. Todo lo que diga don Rodrigo Chávez es malo, o todo lo que diga la Asamblea Legislativa es malo, o todo lo que diga el Poder Judicial es malo. Lo que diga yo es malo. Puede ser que ahora que salga de aquí me van a seguir persiguiendo la DIS, me imagino, porque esa es la costumbre. Cuando yo soy opositor, me siguen, y lo sé de buenas fuentes. Pero más bien lo cuidan. Más o menos. Habría que hablar con Torres. No lo van a saltar, no se preocupe. No, ojalá que no me asalten. Es importante. Es la verdad. Cuando necesitamos un pacto de seguridad a nivel nacional, solo un pacto en seguridad, justicia y paz, nada más. Ese pacto que se necesita trabajar en el tema de seguridad por el país tiene que reunir a las cabezas pensantes de los partidos políticos en una primera etapa. Segundo etapa, ONGs, asociaciones de desarrollo, municipalidades, y una tercera etapa, el sistema bancario nacional. Son etapas que hay que construir. Pero la primera etapa son los políticos de Costa Rica. En Costa Rica me dice, Mario, Bukele. Sí, Bukele tiene toda la Asamblea Legislativa y puede hacer y deshacer todas las leyes que quiera. Democrática o no, las hace. ¿Ha cambiado el país? Sí. No estoy diciendo que Costa Rica necesite eso. Pero ¿será que el país está generando un caos para llegar a un estado de excepción? ¿O está generando un caos para privatizar la caja? ¿O está generando un caos para privatizar el AIA? Que hay un consorcio peruano ahí. Son información de inteligencia que yo tengo, que don Álvaro tiene. El tema no es jugando. Yo no vengo de Nueva York para nada más decir el qué. Hay que hacer el cómo. Y el cómo se necesita valentía, se necesita una cabeza pensante, un liderazgo, abrir puentes, construir puentes, el arte de negociar. Es muy importante, en este caso, en este pacto, sin un pacto nacional, cualquier política va a fallar en Costa Rica. Y se lo puedo certificar como profesional. ¿Por qué? Porque si don Mario Zamora tiene las buenas intenciones, porque él fue el que desarrolló la política de seguridad, ¿verdad? En una política de seguridad tiene que ser multidisciplinaria, tienen que haber muchos profesionales, no solo abogados o criminólogos, sociólogos, ¿verdad? Cuando se crea una política de seguridad, necesitamos un objetivo claro. Y en este caso, el pacto nacional necesita un plan de contingencia, porque ya lo sabemos, y don Álvaro sabe, una política es a mediano y largo plazo. Y les cuento por último, vean lo que es importante las leyes. En el 2021 se aprobó la ley 9904, que crea un marco jurídico para desmantelar las pistas clandestinas en Costa Rica. En Costa Rica hay 200 pistas clandestinas. Desde el 2021 que se creó esa ley, más o menos 14 pistas han sido desmanteladas. Solo 14. ¿Y por qué? Cuando usted va al político y dice, no, es que hay sesgos a nivel de la ley. Es que no tengo presupuesto para poder crear un equipo especializado para desmantelar esas pistas clandestinas. Entonces, no es solamente el tema de crear leyes, es crear una ley robusta, que tenga presupuesto, que vaya articulada con otras instituciones y obviamente con un objetivo en común, que es darle, como dice don Álvaro, esa tranquilidad al ser humano o al costarricense que viva en su ambiente. Por último, yo soy de Santa Bárbara de Heredia y en Santa Bárbara ayer en la tarde estaba en la cancha de fútbol y hacía una tarde bellísima. Habían 100 niños jugando. ¡Wow! Dije yo, todavía los niños están yendo a la cancha de fútbol. Bellísimo. Dije yo, ¡wow! ¿Dónde están las patrullas? No estaban patrullas. Allá en la esquina vendiendo droga, otro por allá. ¿Todavía hay tiempo para rescatar el país? Sí, hay tiempo. Pero la decisión no la tenemos nosotros, la tiene la clase política. Gracias. Sí, Álvaro, te dejaron solo un minuto. Y yo quiero volver sobre un tema fundamental.
desde el punto de vista absolutamente práctico, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar en materia de seguridad hoy? Porque Mario nos habló, por ejemplo, de los escáneres y el impacto que eso tuvo en el trasiego, en fin, ha habido muchos temas que surgen tanto integrados como de manera aislada, pero ¿cuál es el paso fundamental que tenemos que dar? Concebido como una guerra, estamos en una guerra y los índices son parecidos a un conflicto de baja intensidad, no de una guerra abierta militar, pero un conflicto de baja intensidad de aquellos clásicos de América Latina. Dos juntos, son gemelos. El primero, el que hubiera hecho cualquier estadista, tipo Churchill, tipo Roosevelt, tipo don Juan Rafael Mora, unificar al país. En lugar de dividirlo, unificar al país. Es lo que hubiera hecho don Juan Rafael Mora y lo hizo, no se quedó en las palabras. Churchill también se unió con Stalin, su enemigo ideológico, para atacar a la bestia negra del nazismo. Y Roosevelt también se unió con el mismo Churchill, con el que no se llevaba tan bien como parece, porque había que ganar la batalla por la humanidad. Nosotros tenemos que unificar al país entero. El que tiene la primera obligación, lógicamente, es el comandante en jefe. Si no lo hace el comandante en jefe, no lo va a hacer nadie más. Sería rarísimo. Entonces, la unificación para combatir a enemigos del calibre que está teniendo la sociedad costarricense, la nación costarricense, requiere de un comandante en jefe que no solo sea valiente, no solo tenga un enorme conocimiento del sistema jurídico, del sistema estructural del país entero, de su historia, para que de ahí nazca la unificación del país al estilo de don Juan Rafael Mora, que era un maestro en el tema. No tuvo ni un solo traidor, combatió a los enemigos más peligrosos y les ganó. Y además unificó a toda Centroamérica, no se quedó solo con unificar a Costa Rica, unificó a Centroamérica entera. Eso es lo más brillante en política que puede tener un comandante en jefe. Nunca habrá ninguno igual a ese. No se podrá producir nunca jamás nadie del calibre de don Juan Rafael Mora. Por supuesto, es un estándar extraordinariamente alto. Y el siguiente es la medición de nuestra geopolítica. En este momento el país está en una situación geopolítica extraordinariamente débil. Nosotros dependemos para la estabilidad del país, de Panamá. Panamá, al no tener ejército, al haber hecho una copia formidable de Costa Rica, gracias a Dios, tenemos que agradecerle infinitamente a Dios que le hicieron a partir de 1989, teníamos la única frontera no militarizada. Eso es único geopolíticamente, es un fenómeno único en la historia de la humanidad, único, y no aprovecharlo es un crimen. Pero tenemos un problema, lo hemos aprovechado. Panamá depende, su estabilidad de Costa Rica, y lo han hecho muy bien, nosotros dependemos enormemente de la estabilidad de Panamá. En este momento Panamá geopolíticamente está inestable. Esto es peligrosísimo para Costa Rica. Los ticos no saben lo peligroso que es que se nos desestabilice Panamá. Pueden contar con que nos desestabilizamos, no importa lo que hagamos. En ese momento entramos en una inestabilidad inmediata. Segundo, al norte, una narcodictadura enloquecida, ya surrealista. Eso está aquí, a media hora de aquí en avión. No estamos hablando de Tailandia ni de Birmania. Tema gravísimo. Los dos lugares, importantísimos, uno por razones diferentes al otro, totalmente, no se encuentran en una situación óptima para un país como Costa Rica. Y luego Sudamérica ha entrado en una convulsión de carácter ideológico extraordinaria, acabamos de verlo con el señor en Argentina, una locura. Eso todo augura una geopolítica gravísima para el país. Entonces, si no nos preparamos, si no tenemos un presidente que entienda de geopolítica, que conozca profundamente la historia de la región, ¿cómo vamos a hacer si ni siquiera conocía que no había existido nunca la Tercera Guerra Mundial? Así que, ¿cómo vamos a enfrentar una guerra? Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Gracias.